Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primer libro de Macabeos, capítulo 11. Por aquellos días Jonatán reunió a los de Judea para atacar la Acrópolis de Jerusalén y levantó contra ella muchas máquinas de asalto. Entonces algunos apóstatas que odiaban su nación acudieron al rey para anunciarle que Jonatán había cercado la Acrópolis. La noticia lo irritó, y nada más oírla se puso en marcha y vino a Tolemaida. Escribió a Jonatán que le levantara el cerco y viniera a Tolemaida lo antes posible a entrevistarse con él. Jonatán, al enterarse, ordenó que continuase el asedio. Eligió algunos ancianos y sacerdotes de Israel y asumió el riesgo de la visita. Tomando plata, oro, vestidos y otros presentes en gran cantidad, partió a verse con el rey en Tolemaida y lo encontró favorable a él. Algunos compatriotas apóstatas lo acusaban, pero el rey le trató como le habían tratado sus predecesores y le honró en presencia de todos sus amigos. Le confirmó en el sumo sacerdocio y en todas las dignidades que antes tenía, e hizo que se le contara entre sus primeros amigos. Jonatán pidió al rey que se eximiera de impuestos a Judea y Samaria, prometiéndole a cambio 9.000 kilos de plata. Accedió el rey y escribió a Jonatán una carta sobre todos los puntos redactada en la forma siguiente. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a la nación judía. Para vuestra información, os enviamos copia de la carta que hemos escrito a nuestros parientes Lástenes acerca de vosotros. El rey Demetrio saluda a su padre Lástenes. Hemos decidido favorecer a la nación judía por sus buenas disposiciones hacia nosotros, porque son amigos nuestros y nos guardan lealtad. Les confirmamos en la posesión del territorio que Judea y de los 3 distritos de Ofra, Lida y Rama, que han sido segregados de Samaria y agregados a Judea con todos sus anejos. Los que ofrecen sacrificio en Jerusalén quedaban exentos de los impuestos que el rey percibía de ellos anualmente, por los productos de la tierra y el fruto de los árboles. En cuanto a los otros derechos que tenemos sobre los diezmos y tributos nuestros, sobre las salinas y las coronas que se nos deben, les concedemos desde ahora una exención total. Jamás será derogada ninguna de estas concesiones a partir de hoy. Procurad hacer una copia de estas disposiciones para que sea entregada a Jonatán y la ponga en el monte santo en sitio visible. El rey Demetrio, viendo que el país estaba en calma bajo su mando y que nada le ofrecía resistencia, licenció a todas sus tropas, mandando a cada uno a su casa, excepto a los extranjeros que habían reclutado en ultramar. Todas las tropas que había recibido de sus antepasados se enemistaron con él. Entonces Trifón, antiguo partidario de Alejandro, al ver que todas las tropas murmuraban contra Demetrio, se fue a donde estaba el árabe Yamlicú, preceptor del niño Antíoco, hijo de Alejandro, y le insistía en que se lo entregase a fin de ponerlo en el trono de su padre. Le puso al corriente de toda la actuación que Demetrio y del odio que tenían a sus tropas. Permaneció allí muchos días. Entretanto, Jonatán envió a pedir al rey Demetrio que retirara las guarniciones de la Acrópolis y de las plazas fuertes, porque hostilizaban a Israel. Demetrio le contestó: «No solo haré esto por ti y tu nación, sino que os colmaré de honores a ti y a tu nación cuando tenga la oportunidad. Pero ahora harás bien en enviarme hombres que luchen en mi favor, pues todas mis tropas me han abandonado». Jonatán le envió a Antioquía 3.000 guerreros valientes, y cuando llegaron, el rey Demetrio experimentó gran satisfacción por su venida. La población, unos 120.000, se amotinó en el centro de la ciudad y quería matar al rey. Este se refugió en el palacio, mientras los vecinos de la ciudad ocuparon sus calles y comenzaron el ataque. El rey llamó entonces en su auxilio a los judíos. Todos se congregaron en torno a él y luego se diseminaron por la ciudad. Aquel día llegaron a matar hasta 100.000.
Prendieron fuego a la ciudad, se hicieron ese día con un botín considerable y salvaron al rey. Cuando los vecinos vieron que los judíos dominaban la ciudad a placer, perdieron el ánimo y levantaron sus clamores al rey suplicándole: «Hagamos las paces y que los judíos cesen en sus ataques contra nosotros y contra la ciudad». Rindieron las armas e hicieron la paz. Los judíos se cubrieron de gloria ante el rey y ante todos los de su imperio y se volvieron a Jerusalén con un rico botín. El rey Demetrio ocupó el trono real y el país quedó sosegado bajo su mando, pero no cumplió ninguna de sus promesas y se enemistó con Jonatán. Lejos de corresponder a los servicios que le había prestado, le causaba grandes molestias. Después de esos acontecimientos volvió Trifón y con él Antíoco, un muchacho joven todavía que se proclamó rey y se ciñó la corona. Todas las tropas que Demetrio había licenciado se unieron a él y salieron a luchar contra Demetrio, lo derrotaron y le pusieron en fuga. Trifón se sirvió de los elefantes y se apoderó de Antioquía. El joven Antíoco escribió a Jonatán diciéndole: «Te confirmo en el cargo del sumo sacerdocio, te pongo al frente de los 4 distritos y te mantengo entre los amigos del rey». Le envió una vajilla de oro con todo el servicio de mesa y le autorizó a beber en copas de oro, vestir púrpura y llevar broche de oro. A su hermano Simón le nombró gobernador militar desde la escala de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán fue a recorrer la Transeufratina y sus ciudades. Todas las tropas de Siria se le unieron como aliadas. Llegó a Ascalón y sus habitantes salieron a recibirlo con todos los honores. De allí pasó a Gaza, pero los habitantes le cerraron las puertas. Entonces la sitió y entregó sus arrabales a las llamas y al pillaje. Los de la ciudad vinieron a suplicarle la paz, y Jonatán se la concedió, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. Luego siguió recorriendo la región hasta Damasco. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio se habían presentado en Cades de Galilea con un ejército numeroso para quitarle su cargo. Entonces Jonatán, dejando en el país a su hermano Simón, salió a su encuentro. Simón acampó frente a Betsur, la atacó durante muchos días y la bloqueó. Le pidieron la paz, y él se la concedió. Les hizo salir de allí, ocupó la ciudad y puso en ella una guarnición. Por su parte, Jonatán y su ejército acamparon junto al lago de Genesaret y muy de madrugada partieron hacia la llanura de Jasor, donde el ejército de los extranjeros se les enfrentó, después de dejar hombres emboscados en los montes. Mientras este ejército avanzaba de frente, surgieron de sus puestos los emboscados y entablaron combate. Todos los hombres de Jonatán se dieron a la fuga sin que quedara ni uno de ellos, a excepción de Matatías, hijo de Absalón, y de Judas, hijo de Alfeo, oficiales del ejército. Jonatán entonces se rasgó las vestiduras, echó polvos sobre su cabeza y oró. Vuelto al combate, derrotó al enemigo y lo puso en fuga. Al verlo, los hombres suyos que huían volvieron a él y con él persiguieron al enemigo hasta su campamento en Cades y acamparon allí. Hasta 3000 hombres cayeron aquel día del ejército extranjero. Jonatán regresó a Jerusalén. Eclesiástico, capítulo 44. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza. El Señor los colmó de gloria, manifestó su grandeza desde tiempos remotos. Algunos ejercieron la autoridad real y se hicieron famosos por sus proezas. Otros fueron consejeros por su inteligencia, transmitieron oráculos proféticos. Guiaron al pueblo con sus consejos, con su inteligencia para instruirlo, y con las sabias palabras de su enseñanza. Otros compusieron cantos melodiosos y escribieron relatos poéticos. Otros fueron hombres ricos, llenos de poder, que vivían en paz en sus moradas. Todos ellos fueron honrados por sus contemporáneos y constituyeron el orgullo de su época. Algunos de ellos dejaron un nombre y se los menciona todavía con elogios. Pero hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido.
pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas, y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre, y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Los pueblos proclaman su sabiduría, y la asamblea anuncia su alabanza. Enoc agradó al Señor y fue trasladado. Él es modelo de conversión para las generaciones futuras. Noé fue hallado perfectamente justo en el tiempo de la ira, sirvió de renovación. Gracias a él quedó un resto en la tierra cuando se desencadenó el diluvio. Alianzas eternas fueron selladas con él para que nunca más un diluvio destruyera a los vivientes. Abraham es padre insigne de una multitud de naciones, y no hubo nadie que lo igualara en su gloria. Él observó la ley del Altísimo y entró en alianza con él. Puso en su carne la señal de esta alianza, y en la prueba fue hallado fiel. Por eso, Dios le aseguró con un juramento que las naciones serían bendecidas en su descendencia, que lo multiplicaría como el polvo de la tierra, que exaltaría a sus descendientes como las estrellas, y les daría en herencia el país, desde un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. A Isaac le hizo la misma promesa a causa de su padre Abraham. La bendición de todos los hombres y la alianza las hizo descansar sobre la cabeza de Jacob. Lo confirmó en las bendiciones recibidas y le dio la tierra en herencia. Dividió el país en partes y las distribuyó entre las 12 tribus. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 7. Los servidores de Dios serán preservados. Después de esto, vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente, y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se habían encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causes daño ni a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zebulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. El triunfo de los elegidos en el cielo. Después miré, y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero.
Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tierra sobre ellos, su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 351. Tras describir el esplendor de las obras de Dios, el Sirásida pasa a un tratamiento mucho más amplio de la gloria de los santos del Antiguo Testamento. La lectura queda bellamente enmarcada por Enoc, que es el primero en ser nombrado en Sirásida. 44:16, y aparece de nuevo en el relato de clausura de los santos. Enoc es un personaje bastante misterioso que fue arrebatado al cielo. Él sella la frente a los siervos de Dios porque encarna su destino, que es estar con Dios en el cielo. Esto es precisamente lo que Juan ve en Apocalipsis 7, cuando se le da a conocer que estos santos están marcados con un sello en la frente. Esto probablemente es una referencia al origen de la práctica cristiana de ungir con aceite la frente de aquellos que son bautizados mientras se hace el signo de la cruz. Los ungidos son salvos, y el primer grupo son 144,000 de todas las tribus de Israel. Detrás de este número simbólico de los salvados de Israel se ve una gran multitud que nadie podía contar del resto de las naciones. Estos son los gentiles que son salvados. Todos ellos adoran a Dios, que se sientan sobre el trono, y al Cordero. Estos que sufren la tribulación lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, lo que significa que murieron fieles a Cristo. Aquí el consuelo que se nos da es que aquellos que mueren por Dios están delante de su trono y ya no sufren más, porque el Cordero, como su pastor, los lleva a las fuentes de las aguas de la vida. Una alusión indudable al Salmo 23. ¿Piensas en la gloria de aquellos que mueren por Cristo o simplemente en la agonía de sus muertes?